Todos, estamos iniciando una nueva charla, una mesa, en este caso sobre la coyuntura de la deuda, de la cual tenemos centenares de aristas para tocar. Vamos a tratar de empezar con algunas en un panel de lujo, que luego se va a encargar de presentar ahora inmediatamente Anaí, así que no me voy a meter. Solamente quería saludarles porque estamos por 15º año consecutivo organizando jornadas de economía crítica y feminista. Un esfuerzo anual, continuo, donde hemos tratado siempre de abrir el juego a las distintas perspectivas críticas y heterodoxas, lo cual no es poco, tratar siempre de ir por encima de las diferencias para empujar en crecer desde las miradas de la heterodoxia. En ese sentido, bueno, no quiero dejar de saludar, enfatizar que durante todo el mes se van a estar haciendo charlas, talleres, mesas, organizadas y coorganizadas con distintas instituciones. Están invitados e invitadas a participar, a seguirnos. Vamos a estar colgando las distintas charlas en el YouTube de la Sociedad de Economía Crítica, como está indicando ahí en el chat Mariano. Así que bueno, nada, para que tengan esto presente y por favor cualquier cosa que quede pendiente, nos pueden ir pidiendo la palabra por ahí. Era este simple saludo, así que te tengo a mi lado izquierdo en el panel de la compu, así que Anaí, todo tuyo. Muchas gracias. Y déjenme empezar a mí también por agradecer este espacio y por haber organizado este panel en particular y la conferencia. Así que muchas gracias a los organizadores. Y bueno, decir nada más que realmente es un gusto tener a este panel y a estos panelistas hoy acá. Me gustaría presentarlos un poco antes de pasarles la palabra. Tenemos a Andrés Musacchio, a Cristian Dimitriu y a Karina Forsinit, y perdón si pronuncio mal los apellidos, yo siempre soy la primera que se queja de la mala pronunciación del mío, pero lamento no poder hacer un mejor trabajo con los de ustedes. Andrés es licenciado en Economía y doctor en Ciencias Sociales, actualmente es investigador independiente en CONICET y también está afiliado al Instituto de Investigaciones de Historia Económica y Social. Es especialista en historia económica y de políticas económicas, y su tema de investigación se centra en las formas del neoliberalismo y la crisis europea. Y también estuve pispeando muchas tus múltiples e infinitas investigaciones y vi que escribiste bastante en alemán también, y como acerca de la historia económica alemana, una cosa que también me pareció fascinante, Andrés, así que no sé si da mucho para el tema de hoy, pero si da, me encantaría saber más de esto de cara a futuro. Cristian es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Filosofía por la Universidad de Toronto, en Canadá. Actualmente es investigador asistente en CONICET y profesor adjunto interino de Teoría General del Derecho en la Cátedra Rosencrantz de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Investigador adjunto, perdón. Adjunto, perdón, disculpame. Sí, está desactualizado el perfil, no importa. Hice lo mejor que pude, como stalkeándolos por internet. Sí. También fuiste lecturer, Cristian, en la Universidad de Kansas, Estados Unidos, y becario postdoctoral en el CONICET y en el Centro de Estudios Avanzados Justicia Amplificata en Alemania. Es especialista en filosofía política, justicia global y filosofía de derecho. Su investigación doctoral y postdoctoral se ha centrado principalmente en la ética de las deudas soberanas, y por ende es un placer tenerte hoy entre nosotros, Cristian. Y también sus trabajos han sido publicados en numerosas revistas internacionales y nacionales. Y por último, pero no menos importante, Karina es doctora en Economía por la Universidad Nacional de Rosario, magíster en Sociología y Ciencia Política por Flaxo, y licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora y docente regular de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Se ha desempeñado como investigadora y docente de grado y posgrado en el área de Economía y Tecnología de Flaxo, en la Universidad de Buenos Aires y en varias otras universidades nacionales, como por ejemplo la Universidad Nacional de Rosario, la Universidad Nacional del Sur, la Universidad Nacional de Lanús y la Nacional de Luján, entre muchas otras. Tiene dos grandes líneas de trabajo. En primer lugar, el análisis de las reformas neoliberales, sus impactos y las posibles estrategias y alternativas de regulación pública, y en segundo lugar, en problemas de la historia económica argentina y del pensamiento económico latinoamericano. También ella es autora de numerosas publicaciones en estas dos áreas principales que acabo de resumir muy brevemente. Y antes de cederle las palabras a los panelistas, quería como muy brevemente hacer un pantallazo factual en 3 oraciones del estado de las negociaciones y de cómo llegamos hasta acá en este capítulo de la saga argentina con el Fondo Monetario, para después pasarle la palabra a los panelistas, que van a hacer un análisis mucho más riguroso
diferenciado y también con una mirada mucho más estructural, etcétera, de lo que va mucho más allá de la actualidad en este momento. Como todos sabemos, y voy a ser breve también porque todo esto ya debe ser súper conocido para todos ustedes, el primer capítulo, esto comenzó en junio del 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri firmó lo que se conoce como un Standby Agreement. El Standby Agreement es uno de los dos grandes programas del Fondo Monetario a través de lo que se llama el General Resource Account. Tiene como característica que es un programa que se da a países que están enfrentando una crisis inmediata y los plazos de pago son muy cortos y son máximo de 36 meses. Y los desembolsos se empiezan a pagar de a 3 a 5 años desde el primer desembolso. Entonces, como los vencimientos realmente son muy a corto plazo. De todo lo que se pidió, que había sido un total de 57.000 millones de dólares, entraron 45.000 millones de dólares en Argentina, con un vencimiento mayor en el año 2022 y 2023, y cuando asumió el nuevo gobierno, Alberto Fernández fue claro de que no continuaría con la agenda ni de desembolsos ni de pagos, y que empezaría la negociación de buscar un reperfilamiento o reestructuración con la institución, con el fondo. Y desde el principio fue bastante claro que una de las cosas que se iban a intentar era justamente aplazar los plazos, por ejemplo, a través de cambiar lo que se llama el Standby Agreement por una Extended Fund Facility, que es el segundo gran programa de fondo, y tiene plazos más largos, de 10 años, y se empieza a pagar recién, la idea es que se empieza a pagar recién desde que se acuerda 4 años en adelante. Entonces lo que haría es extendería bastante los plazos de pago. Y más allá de evidentemente este debate alrededor de los plazos, otros grandes debates que también se tienen en los medios es el debate alrededor de las tasas, todo este debate que se dio en relación a lo que se llaman recargos, surcharges, sobrecargos, y por último, evidentemente, las condicionalidades. Así que voy a cederle la palabra a Andrés, que probablemente haga un resumen mucho más interesante que este que fue tan fáctico, y después vamos a seguir con Cristian y por último con Karina. Andrés, te paso la palabra. Bueno, muchas gracias, Anaí. Introdujiste bien el tema, me dejaste con poco para decir, así que espero poder en media hora, 3/4 de hora terminar. Francisco se ríe porque sabe que a veces es difícil pararme cuando me embalo, pero ustedes me avisan y entonces termino. Traje una pequeña presentación para ordenar un poco las ideas, así que la subimos, ahí debería estar viendo. Se está viendo bien, ¿no? Bien. Perfecto. Perfecto, entonces esperen que los corra a un costadito, así puedo ver la presentación yo también. Y lo que tenía pensado charlar yo un ratito, aprovechando que mis colegas que van a venir después van a tocar temas más estructurales, es ver un poquito la cuestión más coyuntural, a partir de un análisis muy breve del panorama internacional, de la estrategia de la Argentina en cuanto a la negociación, qué es lo que se está negociando, y a largo plazo cuáles son, por un lado, las opciones y por otro lado los problemas de largo plazo, pensando en cómo evitar que vuelva a repetirse una crisis como la de la deuda actual, que se repite en realidad. Si alguien ha leído un viejo trabajito mío de finales de los 90, uno se encuentra con regulares burbujas de deuda y crisis desde 1824 en adelante, de manera que el tema no es nuevo y probablemente no sea el último capítulo, pero uno siempre reflexiona para tratar de que sí lo sea. El punto de partida, como les decía, es un panorama muy complejo. Cuando uno mira el cuadro de la deuda de los países que no son la OSD en 2017, se encontraba con un panorama anaranjado que anunciaba tensiones importantes,
si uno no tomaba medidas estructurales significativas. Esto me parece que, pensado desde la Argentina, es importante porque está mostrando que el problema de la Argentina tiene algunas características que son locales, pero que se enmarcan en un fenómeno de endeudamiento que es generalizado y que allá por 2017 nos hacía suponer algunos que podía repetirse una crisis al estilo de la de 1982. Este es un mapita que hace año a año Alasia, que es el jubileo de Alemania, y que para el año 2020 se veía así. El proceso avanzó todavía mucho más. Cuanto más rojo es más crítica la situación. Si vemos en el año 17, estoy tratando de volver para atrás, teníamos naranjita por todos lados, ahora hay una cantidad importante de países en crisis que no solo tocan la Argentina, y hay algunos países que están saliendo de ese proceso, como Ecuador, que está naranjita porque había logrado ya reestructurar su deuda, pero el problema sigue. El problema tiene que ver, como les decía yo, con un proceso estructural muy fuerte que se agravó notablemente con la crisis del coronavirus, con la depresión o con las recesiones generalizadas en muchos de los países endeudados, la caída del Producto Bruto Interno, la necesidad de apuntalar las políticas sociales, de apuntalar las políticas de salud, de sostener un gran conjunto de empresas que se caían, generaron por un lado una caída del producto, por el otro lado una expansión muy fuerte de los gastos para muchos países hasta donde se pudo, porque acá tenemos una gran diferencia entre los países centrales y los países como el nuestro, y todavía peor algunos países de América Latina, de África, que tienen todavía menos capacidad de reacción frente a la crisis. Pero entonces la crisis del coronavirus tiene un impacto muy fuerte sobre la estructura internacional de la deuda, que se suma a una crisis existente ya desde mucho tiempo atrás. Este es un chiste que me pasó un humorista alemán. Lástima que no se ve la parte de abajo, no hay nada, nada extraño ahí abajo, sigue el dibujo nomás, y se trata de un banquero y un miembro del Banco Mundial que le dicen a los pobres endeudados: no hay posibilidad de quiebra, siempre hay algo para confiscar o para poner en garantía: la educación, la salud, el futuro. El tema de la deuda es un tema eterno que viene además acompañado de un fuerte proceso de financiarización que en algunos países golpea mucho más fuerte que en otros. Decía Anaí que yo estuve trabajando bastante sobre el tema de las formas del neoliberalismo, y justamente una de esas formas que yo trabajo es la idea de una financiarización periférica que tiene como consecuencia explosiones de la deuda en el marco de una economía que desindustrializa y se estructura en torno a los servicios y a la explotación de recursos naturales. En el contexto de, además, un excedente de capitales financieros a la búsqueda de colocarse y que tienen permanentemente explosiones de crisis sistemáticas. Y en ese contexto, además, la competencia internacional, en este caso la Unión Europea con China en el continente africano, pero como ejemplo o como metáfora de un proceso creciente de conflictividad entre las grandes potencias, que entre otras cuestiones abre el tema de la deuda, un elemento fundamental en el escenario de las renegociaciones de la deuda es cómo juega China.
y es lo que están tratando de desentrañar Estados Unidos y la Unión Europea, y con la idea de involucrar a China en las negociaciones para aprender a qué están jugando los chinos. En ese contexto uno encuentra, bueno, se me ha escapado alguna foto, ahí debería aparecer una foto de Cristalina que muestra algunos, como metáfora, algunos cambios en el Fondo Monetario Internacional, que sigue planteando las viejas políticas de ajuste, pero con algunos condimentos nuevos, por ejemplo, cuestionando una polarización extrema de la riqueza, pensando en que además puede cobrársele algunos impuestos a los ricos y que eso no es desestabilizador como sí lo pensaba el fondo en los años 90. Es decir, hay algunos elementos nuevos que parecerían indicar que el Fondo Monetario Internacional tomó nota de algunos de los grandes problemas de sus políticas en las últimas décadas, solo de algunas. Y en ese contexto, la aparición de algunos instrumentos nuevos para manejar la posible crisis de la deuda que podía venirse con el coronavirus. La discusión en el mundo de la deuda allá por abril, mayo, junio del 2020 era: esto va a llevar a un efecto dominó con una enorme crisis de la deuda, y visto un año y medio después, esa enorme crisis de la deuda en forma de catarata no se produjo. Hubo algunas cesaciones de pago importantes, pero no hubo una crisis generalizada, una quiebra generalizada de los países endeudados. En parte esto tiene que ver con algunos instrumentos nuevos, como el Common Framework o como el DSSI, que tratan de patear para adelante algunos vencimientos claves en los últimos meses y tratar de reestructurar caso por caso algunos fenómenos complicados. De todos modos, esto no es una cuestión sencilla, porque estos nuevos instrumentos apuntan a los países más pobres o de ingreso medio-bajo. En general tienen que ver con una postergación de los pagos, pero no con una reducción del endeudamiento. En general se trata de deudas institucionales y no se involucran, aunque se intenta que se involucre el sector privado, pero los actores privados no están obligados y de hecho no lo han hecho, no se han involucrado en estas renegociaciones, e incluso entrar al Common Framework puede significar para muchos países bajar su calificación y dejarlos afuera de los mercados financieros privados, lo cual termina siendo contraproducente y hace que muchos países no hayan entrado justamente por ese temor. Y sigue faltando una política de quiebras para estados en ese contexto. ¿Cómo se estructuró en ese marco la estrategia argentina? Bueno, como primera medida, la estrategia se estructuró a partir de la idea de negociación y no de entrar en cesación de pagos y que se arreglen los acreedores. El punto de partida fue evitar a toda costa una cesación de pagos negociando. Una negociación que además se planteó de entrada separando acreedores. Algunos planteábamos, tuvimos con mi colega de Jubileo Alemania, Jürgen Kaiser, una reunión en enero del 2020 con Martín, con Sergio Chodos, y nosotros le planteábamos nuestra impresión de que había que sentar a todos los acreedores en una mesa y jugar a la pelea entre ellos para poder articular el proceso y sobre todo involucrar a China, porque la Unión Europea y sobre todo Alemania estaban muy deseosos de tener un caso testigo para aprender a entender cómo negocia China. La idea de Martín en ese momento era clara: separar acreedores, ir primero hacia una negociación con los acreedores privados, después negociar con el Club de París y por último con el Fondo Monetario Internacional. Finalmente esto último se invirtió, pero efectivamente esa secuencia comenzó con la reestructuración de la deuda con los acreedores privados que ya conocemos. Y de ahí pasamos a las negociaciones
con el fondo. En ese contexto aparece la pandemia, y la pandemia genera un cambio importante en toda la estrategia de negociación, pero además en el frente fiscal interno, porque hubo que salir a atender todos estos problemas que planteábamos hace un rato, que dificultan todavía más jugar con la cuestión de la deuda. Y en ese proceso hay tres, o mejor dicho, hay dos fondos, dos frentes abiertos, uno con el Fondo Monetario Internacional, el otro con el Club de París, y la cuestión china siempre ahí dando vueltas. Sobre eso voy a tratar de decir 2 o 3 palabras, pero no mucho. Vamos a concentrarnos en los frentes de negociación y sobre todo en el más importante por su monto y porque es lo primero que está atacándose desde el punto de vista del cronograma que habíamos hablado, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional, una negociación que tiene como plazo marzo. Y en este sentido, yo creo que en la estrategia argentina está claro que el punto de inflexión es marzo y que no había intención o no había posibilidad de cerrar un acuerdo en estas últimas semanas. En estas últimas semanas mucho se habló de que Alberto Fernández decía ya está cerrado, ya estamos antes de las elecciones, antes de fin de año está el acuerdo cerrado. El horizonte de negociación es marzo, que es el momento en que empieza a vencer plata grande y no hay cómo afrontarla. Hasta ese momento se siguen pagando los vencimientos, ahora con este oxígeno que significó los nuevos derechos especiales de giro, que permiten justamente cancelar los vencimientos chiquitos que hay de aquí a marzo. Pero marzo es a todo o nada, o se acuerda o se entra en cesación de pagos. En ese sentido, un elemento fundamental era la cuestión de Cristalina y lo que muchos funcionarios de la Argentina ven, y me parece que con cierta razón, un golpe contra Cristalina que podría tener implicancias no solo en un cambio de autoridades, aparentemente ya hoy está superada la cuestión, sino también un cambio importante en la estrategia de políticas del Fondo Monetario Internacional, borrando los pocos elementos menos, digamos, menos regresivos que estaba exhibiendo el fondo en los últimos tiempos. En ese contexto, si Cristalina se mantiene, o si los canales de negociación se mantienen tal como están planteados hasta ahora, la idea es como planteaban ahí, negociar un préstamo de facilidades extendidas a 10 años, con la idea de que 10 años resulta muy poco, y la estrategia argentina apunta en términos formales a exigir o a plantear la necesidad de más plazo. Sobre eso vamos a volver en dos minutos o en un minuto. En ese contexto de los préstamos de facilidades extendidas, un elemento fundamental es la cuestión de las sobretasas, el surcharges, que para quienes no están en la discusión cotidiana de la deuda, son sobretasas que pagan los países que tienen una deuda que supera por más del 187,5% la cuota que ese país tiene en el Fondo Monetario Internacional. Argentina creo que está por 900 o algo por el estilo, y es el principal pagador, y que esos son 2 puntos porcentuales, 200 puntos, 2 puntos porcentuales de sobretasa, y si los préstamos son a más de 36 meses, hay otro punto porcentual más. O sea, Argentina estaría pagando 3% más de tasa cuando firme el préstamo de facilidades extendidas, por sobre la tasa que se fija en la renegociación, o sobre las tasas que están acordadas en este momento con los préstamos en vigencia, simplemente por el exceso de préstamos y por el exceso de plazos. Con eso hay 6 países fundamentalmente que están pagando estas sobretasas, y eso hace que por el momento el tema sea tratado con bastante distanciamiento por parte de los negociadores, aunque la posibilidad de muchos países de entrar
en el pago de sobretasas en los próximos meses, hace que el tema en los últimos meses haya cobrado más relevancia, no solo por el embate frontal de la Argentina, sino porque algunos, Ucrania, por ejemplo, estaría al borde y entonces está modificando su posición. Holanda en los últimos tiempos ha tenido una posición más flexible. Algunos países, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, o Japón mantienen su absoluta negativa. Alemania tiene ahí dos frentes diferentes, el Banco Central Alemán por un lado, el Ministerio de Finanzas por el otro, y ahí hay una tensión importante. Pero hablando con algunos negociadores de la Argentina, uno tiene la impresión de que hay cierta flexibilización en la idea de poder discutirlo, aunque aún no hay consenso para que eso se cambie. Ese es un elemento fundamental de la negociación de la Argentina. El segundo, como decía yo, son los plazos. La idea de que el préstamo de facilidades extendidas permita 10 años de luz, pero la idea es que en 10 años no se puede cancelar semejante deuda, con lo cual si uno firma 10 años, inmediatamente da la señal al mercado de que tarde o temprano se viene una nueva negociación, porque no se va a poder cumplir en 10 años con las metas exigidas. Y eso trata de negociarse con mayores plazos que el Fondo Monetario no contempla en sus estatutos, y por lo tanto implican un cambio importante en los estatutos que es muy poco probable que se den de aquí hasta marzo. Entonces la segunda opción sería negociar una cláusula que extienda de manera más o menos automática los plazos en el caso de que el fondo en los próximos años modifique sus estatutos. La cuestión de la tasa también es un tema de discusión. Aún la tasa más baja que el fondo está dispuesta a conceder resulta por el momento demasiado alta para la Argentina. Y un elemento nuevo, yo decía hace un rato, la pandemia modifica el panorama. Un elemento nuevo es que en el inicio de las negociaciones Argentina planteaba renegociar la deuda sin la toma de préstamos. Hoy en día la nueva estructura fiscal a partir de las asistencias en la pandemia impiden que con esa perspectiva pueda cerrarse el frente fiscal. Y por lo tanto la apuesta es que de los 42.000 millones de dólares que se están negociando, se haga una negociación por 50.000 que permita volver a recuperar lo que se pagó con reservas y con derechos especiales de giro desde el comienzo de la pandemia. Leía hoy en los diarios 4,8 mil millones de dólares, los números oficiales son 5,6 mil millones, 5.600 millones de dólares por este concepto, más un pucho más para poder seguir equilibrando la cuestión. Y el problema es el horizonte de equilibrio fiscal y de estructura de gastos, en donde tampoco hay por el momento acuerdo. Por lo tanto, yo creo que hay muchas dificultades todavía, aun cuando hay algunos avances importantes, para pensar que la negociación está cerrada o casi cerrada o cerca de cerrarse. Me parece que hay temas muy picantes todavía en juego y que, entre otras cosas, implicarían también repensar normas y cláusulas del Fondo Monetario que probablemente no puedan hacerse antes de la negociación. Y en ese contexto la pregunta es, ¿cuál es el ajuste que está dispuesto a hacer la Argentina y cuándo está dispuesto a hacer el ajuste la Argentina? La estrategia oficial en los medios de comunicación es: no vamos a firmar un programa de ajuste. Lo concreto es que en el marco de la derrota electoral, una de las facturas de algunas de las fracciones del gobierno es que se hizo un ajuste demasiado fuerte, con lo cual se está planteando, en realidad el ajuste está en marcha antes de que la negociación se cierre. Entonces, yo tengo la impresión de que la estrategia era hacer el ajuste antes
para no tener que hacérselo convalidar después en el acuerdo con el fondo y poder decir no nos comprometimos a ningún ajuste. La pandemia y las necesidades electorales cambiaron por completo esto, y me parece que esto repercute de manera enorme en el proceso de negociaciones. Lo que se pensaba después, y ya estoy llegando al final de mi exposición, es la cuestión del Club de París. Con el Club de París, el tema fundamental es evitar la penalización del 9% de sobretasa que se paga por la caída de los vencimientos que no se han pagado, tratar de lograr una moratoria de ese 9% y reestructurar una deuda que, comparada con la del Fondo Monetario, no es demasiado grande. El Club de París exige de todos modos un acuerdo previo con el Fondo Monetario Internacional, con un programa aprobado por el fondo como punto de partida para la negociación, y hay serias desavenencias internamente en el Club de París con respecto a aceptar o no la penalización. Ahí hay debates importantes, porque eso implicaría también cambiar el eje de algunas negociaciones futuras con otros posibles países en crisis. Entonces no hay un consenso de que esa penalización deba ser modificada. Y con China, por el momento, parecería no haber grandes discusiones. Por un lado, el swap se ha extendido, por el otro lado, en general los préstamos están atados no a cuestiones financieras, como con el Fondo Monetario, con el Club de París, sino a obras concretas, y entonces los desembolsos se van haciendo en función de los avances de las obras, por ejemplo, de las represas, y entonces es una forma distinta. Esa forma distinta de encarar la negociación es la que lleva al gobierno argentino a pensar que no es posible meter a China en la bolsa de las negociaciones con el fondo, con el Club de París o con otro tipo de acreedores, porque es otra la naturaleza de los créditos que hay en discusión con China. Y en ese sentido, las opciones que se abren, como última laminita, es qué pasa en marzo. En marzo es a todo nada, o se renegocia o no se pueden cancelar. Para el año que viene hay 13.000 y pico de millones de dólares que vencen, para el 2023 un poquito más todavía, entonces eso resulta imposible de seguir pagando. Entonces, si no hay acuerdo, no habría más opción que entrar en default, aunque la apuesta me parece que sigue siendo todavía lograr un acuerdo. Un acuerdo que no implica una investigación significativa sobre la cuestión de la legitimidad de la deuda, y esa es una de las opciones que se dejó de lado, me parece, en el primer tramo de las negociaciones. Me parece que era la puerta de entrada, con la pregunta que se abre inmediatamente: ¿qué consecuencias tiene eso si uno descubriera que se han vulnerado determinadas normas? Eso implicaría automáticamente la posibilidad de que la deuda sea declarada impagable, incobrable, y eso es muy poco probable. Entonces, la pregunta es si eso podía tener una influencia cierta sobre las negociaciones. ¿Qué ajuste, qué tipo de sendero macroeconómico viene después de la cesación de pagos o el acuerdo? ¿Un ajuste clásico, un ajuste más moderno con una nueva matriz tributaria que permita, por ejemplo, plantearse la idea de un impuesto a las grandes fortunas de manera regular, un impuesto a las ganancias en donde los que realmente tienen ganancias paguen los impuestos a las ganancias y no los becarios del CONICET, una estructura del gasto que permita poner al país en un sendero de crecimiento, o por el contrario, una estructura del gasto que fundamentalmente apunte a pagar la deuda renegociada.
Entonces, y en ese contexto la cuestión ambiental es un elemento central también. ¿Cómo se puede vincular la cuestión de la deuda a la cuestión del medio ambiente? Sobre eso no voy a decir nada, pero seguramente en el panel aparecerán algunas cuestiones de diferentes perspectivas. Y a largo plazo aparece también la necesidad de que la sociedad argentina discuta cómo salir del modelo que endeuda. Y me parece que desde esa perspectiva no hay demasiada ciencia en ese proceso. No podemos salir de la idea de un control de capitales en serio, abierto, con claridad y con objetivos bien concretos, y no simplemente controlar que el tipo que gana un salario que es un poquito más alto del mínimo no compre $20 y que no los fugue abajo del colchón. Ahí, cuando vemos que el endeudamiento del FMI sirvió para una fuga masiva de capitales, es indudable que el control de capitales es un elemento central de cualquier política de ruptura contra el modelo de financiarización. A su vez tenemos un problema, y vamos a tener a largo plazo un problema muy serio en el mercado de divisas. Entonces un control de cambios al estilo del viejo Pinedo de los años 30, por ejemplo, no es algo que pueda evitarse, sino con grandes problemas estructurales. Y, por supuesto, rearmar, reformar la ley de entidades financieras y desfinanciarizar la economía argentina es otro elemento central. Y finalmente avanzar en una matriz productiva que no signifique matar a la vaca, es decir, que no signifique destruir medio país con fracking o con una explotación sin sentido, sin una planificación, incluso con parámetros medioambientales muy claros para cuestiones como el litio. Entonces tenemos que repensar cómo accedemos, cómo explotamos nuestros recursos naturales y cómo transformamos esos recursos naturales en un programa de desarrollo de las fuerzas productivas. Quien tenga interés en ver qué es lo que pienso yo en este proceso, anteúltima o ya hace 3 números de la revista de la JEC, en la sección debates hay un articulito mío sobre el tema, así que sobre eso no digo más nada, y en general no digo más nada. Termino con esto mi presentación y los dejo a mis colegas. Muchísimas gracias, Andrés. Súper interesante, y estoy segura que va a generar un montón de preguntas, así que esto también lo tomo como oportunidad para volver a enfatizar lo que ya pusieron por el chat. Al final de las 3 presentaciones van a tener la posibilidad de hacer preguntas, las pueden o escribir por el chat o también simplemente pedir la palabra, prender la camarita o no y hacerlas verbalmente. Así que si quieren ir posteando sus preguntas, siéntanse libres de hacerlo. Ahora le paso la palabra a Cristian. Cristian. Bueno, gracias. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, sí. Bueno. Sí. Bueno, gracias Anaí, gracias Andrés y a todos y a todas por invitarme. Bueno, no me presento porque ya me presentó Anaí. Lo único que me gustaría recalcar es que, bueno, yo vengo de la filosofía, no soy economista. Estuve investigando el tema deudas, obviamente desde una perspectiva más filosófica que económica. Y digamos, la pregunta que me gustaría considerar acá hoy es la siguiente: si tienen o no los estados la obligación de devolver todos sus préstamos. Y después que respondamos esta pregunta, me gustaría considerar la pregunta de si tiene la Argentina la obligación moral de devolver este préstamo en particular con el FMI, ¿sí? Entonces, para que se entienda un poco mejor, mi pregunta no es tanto si los estados tienen la obligación legal de devolver sus préstamos, es decir, si hay una normativa que exige a los estados devolver sus préstamos. Eso está claro que la hay y existe. Mi pregunta es un poco diferente, es más bien si los estados tienen la obligación moral de hacerlo. Bueno, y como ustedes saben, las deudas
siempre implican una promesa, ¿no? Una promesa a futuro de repago, y las promesas hay que honrarlas, hay que cumplirlas. Parecería ser entonces que si la Argentina no cumple con sus deudas, está incumpliendo una promesa o está siendo poco confiable a ojos de la comunidad internacional. Ahora, lo que yo creo, lo que me gustaría sostener, es que hay ciertas promesas que no deben honrarse, ¿sí? Que pueden no cumplirse, y lo que me gustaría hacer es desarrollar algunas condiciones bajo las cuales las promesas de deuda no deben honrarse, y después aplicar esas condiciones a este préstamo en particular con el FMI. Son básicamente 3 condiciones. La primera, que es la que yo llamo contrato social, dice que existe una especie de contrato social entre los gobiernos y los ciudadanos, por el cual los gobiernos están autorizados en nombre de los ciudadanos a hacer ciertas cosas, como por ejemplo, contraer préstamos para fines de interés público, ¿sí? Estas deudas son válidas y deben honrarse, estas deudas están bien. Ahora bien, cuando este contrato social se quiebra, es decir, cuando los gobiernos se endeudan para fines que los ciudadanos no autorizan, ni podrían razonablemente llegar a autorizar, deja de haber un contrato válido entre los ciudadanos y el gobierno. En ese caso, la deuda deja de ser obligatoria y no puede pasarse a generaciones futuras. Es decir, las promesas de deuda ya no son deudas de la sociedad y las generaciones futuras, sino más bien deudas personales de los gobernantes. ¿Qué ejemplos de gastos no autorizados hay? Bueno, son muchos, pero podrían ser, por ejemplo, gastos que son obviamente incompatibles con los intereses públicos, como por ejemplo, que un funcionario se endeude en nombre del Estado y luego se robe el dinero o lo use para fines privados, o que se usen los fondos de deudas para contribuir a la violación de los derechos humanos de la población o de parte de la población. En estos casos es moralmente inaceptable cargar a los ciudadanos con las deudas contraídas. Entonces, la no validez de una deuda depende, en este caso, de cómo han utilizado los gobiernos el dinero, los gobiernos de turno, el dinero, y no del tipo de gobierno que adquirió el préstamo. Es decir, no nos importa tanto si era un gobierno autoritario o democrático o algo intermedio entre esas dos, sino cómo se usó el dinero. Si se usó para fines que eran incompatibles con intereses públicos, entonces, creo yo, ese dinero no es vinculante o no es obligatorio para la sociedad y para las generaciones futuras. Después hay una segunda condición, creo yo, bajo las cuales las deudas no son válidas, que es una condición a la cual yo voy a llamar procedimental. Y con esto me refiero a que lo que torna a una deuda en inválida tiene que ver con la forma en la que estuvo estructurado el acuerdo, más que con el uso que se le dio al dinero. ¿Sí? Entonces lo que importa aquí no es tanto el resultado, o sea, cuánto se debe, si se debe mucho, poco, etcétera, sino la estructura del acuerdo que dio origen a la deuda. Y una razón procedimental fuerte para considerar una deuda inválida es que no se hayan cumplido los pasos institucionales que generan acuerdos y tratados legítimos, y uno de esos pasos institucionales es que la deuda cuente con la aprobación del Congreso antes de contraerse. Este es un requisito que existe en la Argentina hace tiempo, creo que ahora se modificó la ley, pero la verdad que existe hace tiempo. Y los prestamistas, que pueden ser las instituciones, pero también los prestamistas privados, no podrían alegar ignorancia del hecho de que una deuda requiere del aval del Congreso, porque el hecho de que existe un procedimiento legal establecido para contraer deudas es de público conocimiento, ¿sí? Todos lo saben, incluyendo los que prestaron. Y después creo yo que hay una tercera razón por las cuales las deudas pueden no cumplirse, que es una razón que yo llamo sustantiva. Según la razón sustantiva, hay límites morales al requisito de pagar una deuda.
Para que se entienda, lo que podemos hacer acá es una analogía con la venta de órganos, del cuerpo, ¿no? de las personas. Creo que todos estamos de acuerdo en que no es aceptable vender los órganos de un familiar cercano para honrar una deuda, ¿no? La deuda quizás existe y posiblemente podamos pagarla en su totalidad si vendemos el órgano, pero parece, en este caso, excederse un límite moral más que económico si se vende este órgano. Hay algo así como un valor intrínseco que tienen ciertas cosas, como por ejemplo los órganos, que no están sujetos a negociación, ¿sí? Incluso si podemos cancelar la totalidad de la deuda, no está sujeto a la negociación la venta de órganos. Esto me hace acordar a la caricatura que puso recién Andrés, en donde están los negociadores del FMI en África. Creo que es una idea parecida. Entonces, siguiendo con este razonamiento, creo que tampoco parece ser aceptable honrar una deuda soberana a costa de sacrificar cosas que tienen valor intrínseco, como por ejemplo, pueden ser, menciono yo, pero pueden haber otros, los recursos naturales de un Estado o de un país, su territorio nacional, o los derechos humanos básicos de la población. Ninguna de estas cosas está sujeta a negociación, incluso si al sacrificarlas se cancela la totalidad de la deuda, o la deuda se vuelve económicamente sustentable. Si se llega a un punto en que los estados tienen que elegir entre el default con sus acreedores o el default con sus propios ciudadanos, entonces podemos concluir que el Estado se ha endeudado en exceso. Es decir, se ha llegado a un punto en el cual no puede cumplir con sus obligaciones sin incumplir otras. Insisto, una deuda no es solo sustentable cuando pagarla es consistente con cierto nivel de recaudación fiscal, sino también cuando al pagarla no se exceden en forma masiva estos límites morales sustantivos. Bueno, y ahora, después de haber desarrollado estos tres criterios, la pregunta en la que me concentro es si hay obligación moral de devolver o no este préstamo con el FMI en particular. Bueno, no voy a discutir acá los detalles técnicos de la negociación actual, porque no los manejo tan en detalle como otras personas que están acá en este panel, pero sí me gustaría discutir algunas razones por las cuales creo yo que el acuerdo no sería en principio moralmente obligatorio, partiendo de los criterios de no validez de las deudas que desarrollé en la sección anterior. Bueno, como dije antes, la primera razón por la cual los préstamos no son válidos es cuando se rompe el contrato social entre los gobiernos y los ciudadanos, y lo que creo yo es que parte del préstamo que contrajo el gobierno de Macri con el FMI en el 2018 se utilizó para financiar la salida masiva de depósitos, tanto de ciudadanos como de acreedores internacionales. Es decir, una gran parte de este dinero se usó para que acreedores que estaban en el exterior cobren deudas anteriores que ya existían previamente, o para que ciudadanos particulares hagan retiros masivos de depósitos. Entonces, si esto es efectivamente así, la primera de las condiciones de no validez de la deuda se cumplen, porque claramente los ciudadanos y las generaciones futuras no autorizan, ni razonablemente autorizarían, que se cargue sobre sus espaldas el peso de una deuda que se usó para el beneficio público de un sector minoritario de la sociedad, en lugar de usarse para fines que son de interés público. En otras palabras, no hay ningún contrato social, ni efectivo ni hipotético, que avale la validez moral de esa deuda. Después, la segunda razón por la cual yo decía que los contratos pueden ser inválidos es la procedimental. Bueno, entiendo que durante el mandato anterior el Congreso no autorizó al Poder Ejecutivo a endeudar a la Argentina bajo las condiciones en las que se acordaron los préstamos, o mejor dicho, el Poder Ejecutivo ni siquiera le pidió permiso, y tampoco se lo autorizó en la magnitud en la que se lo hizo. La deuda contraída, por lo tanto, no es una deuda del Estado argentino, sino una deuda contraída por el Poder Ejecutivo sin la debida autorización en nombre del Estado argentino.
Y finalmente, una tercera razón por la cual los préstamos no tenían validez es que no cumplen con los criterios sustantivos o límites morales mínimos, y esta condición tampoco parece cumplirse en el caso del préstamo con el FMI. ¿Por qué? Porque pagar la deuda implica casi con seguridad poner en riesgo la supervivencia de sectores muy vulnerables de la población, por ejemplo, reduciendo salarios y jubilaciones a personas afectadas, pero que no son responsables del préstamo, o incluso implica también contribuir a la violación de derechos humanos básicos de parte de la población. Pueden haber otros, como por ejemplo sacrificar recursos naturales, que también violaría esta condición. Entonces parecen haber tres criterios bajo los cuales pueden cuestionarse la validez de las deudas en general, y los tres pueden aplicarse al préstamo con el FMI, y el gobierno puede usar todos, creo yo, o algunos al menos de estos argumentos para defender la cancelación de la deuda en algunos casos o la reducción en otros, pero la estrategia actual de negociación que eligió es débil porque parte de la suposición de que todas las deudas heredadas son perfectamente legítimas, ¿sí? Y plantear la reestructuración de una deuda implica reconocer la validez de esa deuda. Así que bueno, esos son brevemente mis comentarios. Fui más breve que Andrés. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Y antes de pasar a las preguntas y a las respuestas, Karina, te paso la palabra para tu presentación. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de estar aquí. Hago una pequeña presentación también. A ver, ¿se ve ahí? Sí, se ve perfectamente. A ver si puedo... No sé. ¿Ahí se ve? ¿Sí? Sí, ahora lo vemos como formato presentación. Bueno. Bueno, un poco la idea de la exposición que yo preparé para esta mesa tan valiosa, con compañeros tan sabios y tan conocedores de este tema, desde distintas perspectivas que la verdad que bueno, me van a evitar quizás describir un poquito algunas cuestiones que yo tenía pensado explicar, pero a la vez me plantearon nuevas preguntas, así que excelente, porque esa es la idea. Yo la intitulé mi exposición El eterno retorno del canje de deuda en la Argentina, de los activos estatales a la naturaleza, algunas enseñanzas del pasado reciente y nuevos riesgos involucrados. Está más bien centrada en la propuesta que se planteó en el último tiempo por parte de distintos sectores del gobierno, incluido el presidente Alberto Fernández, de avanzar en la posibilidad de un canje de deuda por naturaleza, en el marco de las negociaciones con el fondo. Voy a saltearme el punto de partida porque ya fue descrito suficientemente. Simplemente quiero agregar a lo que plantearon los compañeros y particularmente Andrés, que algo que Noemí Brenta ilustra muy bien en sus trabajos, que es recordar algunos aspectos de esta relación compleja y perdurable de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, que es que la Argentina lleva con firmados 21 acuerdos, la mitad de los cuales han sido en crisis externas y el resto no. Y que efectivamente una característica de la relación que la Argentina ha tenido con el Fondo Monetario, tal como Noemí sostiene en sus trabajos, en su tesis doctoral, etc., es que esta característica de que negocia y va extendiendo los acuerdos, y es una larguísima relación, que no es que se toma deuda en una coyuntura crítica, la paga y luego cierra ese ciclo, sino que condicionan en el largo plazo las políticas económicas del país, ¿no? Nosotros sabemos muy bien que eso en democracia se acentuó de un modo particularmente fuerte, ¿no? Con la herencia de la dictadura.
En relación con la actual situación, la respuesta del Fondo Monetario Internacional en el marco de la pandemia, si bien pasó a jerarquizar algunos nuevos temas, continúa siendo, digamos, una salida más bien ortodoxa, ¿no? Como ha sido la que sugirió a Grecia, la que sugirió a Portugal, en crisis similares. En el marco de la crisis del COVID-19, Noemí misma, la que la estoy citando porque para mí es una fuente confiable, sostiene que el Fondo Monetario Internacional pasó a privilegiar el gasto en salud y a promover una recuperación verde de la economía, es decir, no una recuperación de cualquier tipo, sino una recuperación asociada al proceso de transición socioambiental o socioecológica, según la escuela desde la cual se hable, que está en juego. La hipótesis que yo quería compartir con ustedes es que la crisis del COVID constituye, desde el punto de vista de la dinámica capitalista de largo plazo, una oportunidad de impulsar esa transición socioambiental en clave corporativa, como modo de dinamizar la acumulación a escala global y generar un nuevo ciclo de endeudamiento. Es una hipótesis provocativa, pero yo creo que no hay modo de salir de esta crisis sin la transición que ya viene postergándose, pero que resulta actualmente impostergable dada la agudización de los problemas ambientales a nivel global. Yendo un poco más a la cuestión ambiental, es interesante tener en cuenta el ámbito, el momento en el que estamos presentando estas exposiciones y qué es lo que está en juego. Está ocurriendo en muy poco tiempo, en noviembre, va a ser la conferencia número 26 de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tiene antecedentes en el 92, en el 97 con el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París en 2015, y que hasta ahora no ha generado resultados, los resultados esperados. Esta conferencia es importante porque claramente ya hay augurios de que se va a plantear y a incluir en la negociación estos acuerdos asociados al canje de deuda por naturaleza. Sobre el tema de la cuestión de las políticas de los organismos internacionales o que han predominado en los últimos años en relación con la cuestión ambiental, también quisiera arriesgar una hipótesis para discutir, que es que la apuesta que han hecho los organismos internacionales a partir de todos estos acuerdos, y los países centrales, pero particularmente los organismos internacionales y particularmente los financieros, ha sido una apuesta a la estrategia de desmaterialización, ¿no? Que también impulsa el G20, por supuesto, desmaterialización concebida desde un utopismo tecnológico extremo y peligroso, por distintos motivos que podemos describir brevemente aquí. ¿Qué significa lo de la desmaterialización? ¿Qué es esta estrategia? Básicamente plantean la necesidad desde la economía ambiental, basada en el paradigma neoclásico, de generar un desacople entre crecimiento económico y sus impactos a través de diversas estrategias de reestructuración, entre las que se destacan la bioeconomía, la economía circular y baja en carbono, etcétera, la economía azul, la economía verde, ¿no? Hay como una cantidad importante de iniciativas, todas basadas en la idea de que es posible tecnológicamente, a través de los procesos de innovación científico-tecnológica, generar una minimización de los impactos del crecimiento económico. Es decir, que desde esta perspectiva se niega la existencia de límites planetarios finitos del sistema Tierra, se apuesta centralmente a esta innovación para continuar creciendo, para que las economías continúen creciendo, a partir de una caída del consumo de materiales por unidad de producto expresadas en unidades monetarias, toneladas por dólar, ¿no? De producto. La descarbonización que se plantea también puede pensarse en clave de la estrategia de desmaterialización. Se trata de, digamos, toda una propuesta sumamente desarrollada, que es la que está detrás de los objetivos de desarrollo de Naciones Unidas para 2030, acordados en el marco de las Naciones Unidas. En este contexto, es importante decir que si uno mira los datos de evolución del PBI, huella material y población a nivel mundial,
entre los años 90, cuando comenzaron los acuerdos, y 2015, que son los últimos datos que tenemos disponibles, lo que se ve es que ese proceso de desmaterialización no ha tenido lugar, y que la huella material, que es la línea, a ver, es la línea naranja, esta que va por arriba, ¿sí? La huella material ha crecido a nivel mundial, ¿sí? Y bueno, conjuntamente con el Producto Bruto. Ese proceso no se ha dado, mientras la población ha tenido una tasa de crecimiento menor. A su vez, si nosotros vemos cómo se distribuyen las responsabilidades a nivel internacional en lo que hace a la huella material por habitante, lo que vemos también es que los países centrales, básicamente América del Norte y Europa, continúan explicando el mayor consumo de materiales a nivel mundial, mientras el resto de las áreas, incluidas, si miramos per cápita, ¿no? Incluida Asia-Pacífico, que es la zona que más huella material global tiene, porque digamos la producción industrial del planeta se ha trasladado a Asia en gran medida, lo que vemos es que a nivel per cápita el impacto del consumo de los países centrales continúa siendo el principal causante de los problemas del sobreconsumo de la biocapacidad de la biosfera. Por lo tanto, digamos, acá lo que estamos viendo es como si bien hay un descenso a partir de la crisis de 2008 de la huella material per cápita, en el periodo luego del 2008 de la recuperación, continúa estando en torno de por arriba de las 25 toneladas por habitante, mientras en promedio América Latina tiene 11 y el resto de los países del mundo, como ven, están en una franja que va desde los 13 hasta, bueno, 3 toneladas por habitante en el caso de África, que es una situación dramática, ¿no? Dicho esto, como para caracterizar por dónde vienen los problemas ambientales y qué es lo que ha venido agudizando en gran medida el problema ambiental, en la última reunión del G20, en la coyuntura, digamos, cuáles son los antecedentes para pensar esta próxima conferencia. En la última reunión del G20, el Fondo Monetario anunció la conformación del Fondo de Resiliencia y Sustentabilidad, y avanzó de ese modo, y avanza en funciones que venía desempeñando el Banco Mundial, ¿no? Digamos, que no son tan típicas del Fondo Monetario. Juan Cabandier previamente había anunciado este canje de deuda por acción ambiental y climática, explicando en que era para financiar planes de mitigación y adaptación, ambiciosos, contundentes, ¿no? Esto está literalmente citado de fuentes periodísticas, porque no hay otra información más que esas fuentes periodísticas por ahora. Según estas fuentes, el actual gobierno estaría negociando con el Fondo Monetario una parte de los 17.000 millones de dólares de vencimiento en 2022, en realidad es un poco más, son más de 19.000, pero bueno, aparentemente esto es lo que trascendió, y el financiamiento provendría del Tesoro, pero el Estado no gestionaría las obras ni las administraría posteriormente, ¿no? Estas son declaraciones que uno encuentra en distintos diarios, en la prensa económica de la Argentina y también en otros diarios del mundo. La situación es crítica en materia ambiental porque mientras, por ejemplo, a fines de julio de este año se produjo ya el exceso según la Red Global de la Huella Ecológica, ¿no? Se produjo en el día de la sobrecapacidad del sistema Tierra, es decir, que sobrepasamos la capacidad de la biocapacidad de la biosfera en el año, y estamos consumiendo 1,75 por 1,75 esa capacidad, digamos, anualmente. Lo que ocurre es que Argentina posee para ofrecer una biocapacidad más importante, digamos, muy, muy importante, disponible respecto de la huella material, o mejor dicho, de la huella ecológica que posee. La biocapacidad actualmente estimada en 6,6 hectáreas globales per cápita en el caso argentino, es mayor a su huella ecológica, que asciende a 3,3. Argentina tiene, como todos sabemos y todos sabemos, importantes reservas de agua dulce, un extenso litoral marítimo, bosques nativos, reservas de minerales estratégicos para esta transición energética en marcha,
todo en franco deterioro por el extractivismo vigente y creciente, ¿no? Dicho sea de paso, su biocapacidad ha disminuido desde los años 70 de 10,4 a 6,6 hectáreas globales per cápita. Pero Sudamérica y África son las grandes reservas de biocapacidad del planeta que los países desarrollados claramente van a necesitar para continuar sosteniendo el crecimiento con desmaterialización, con la teórica desmaterialización que no se produce, por lo menos a la escala que se necesita. ¿Qué son los canjes de deuda? Bueno, sabemos que son instrumentos públicos privados que permiten capitalizar deuda, recuperar el préstamo y paralelamente seguir avalando al país deudor para continuar solicitando créditos, tiene distintas modalidades cada vez más complejas. Nosotros tenemos como principal experiencia previa en la Argentina el canje institucionalizado a través del Plan Brady, en el año 92, fue un plan que se aplicó a toda la región de América Latina para superar el ciclo anterior de endeudamiento externo, y que implicó una transferencia de poder regulatorio fenomenal en sectores estratégicos y de activos no reproducibles para el país, que nos condiciona hasta nuestros días en términos de política de fomento a la producción, ¿no? Y autonomía relativa. Los canjes verdes pueden ser por naturaleza, es decir, para la preservación de biodiversidad, o también acción climática, por acción climática, es decir, pasar a generar energías limpias. Han tenido en este último año un crecimiento exponencial y han alcanzado 207.000 millones de dólares. Y funcionan a través de estos fondos climáticos como el que acaba de crear el Fondo Monetario Internacional o como el que posee el Banco Mundial, el Fund for Green and Inclusive Recovery, que es análogo al Plan Brady de los 90. Bueno, no me quiero meter tanto en cómo funciona el del Banco Mundial, pero le da participación al sector privado, no solamente a los fondos de inversión que poseen los títulos, sino también a los bancos regionales, a las organizaciones conservacionistas internacionales como The Natural Conservancy, la Fundación Vida Silvestre, etc., ¿no? Es un acuerdo público-privado que se supone que obviamente va a acelerar este proceso de transición que se requiere realizar. Con respecto al Plan Brady, yo quiero hacer un poquito de memoria respecto de lo que implicó el programa de privatizaciones, para que recordemos que los canjes de deuda tienen algunos costados oscuros que tenemos que recordar en este contexto, donde nuevamente se nos plantea esto como solución. El Plan Brady, aquí en este cuadro vemos unos datos provenientes del área de Economía y Tecnología de la Flaxo sobre el programa de privatizaciones entre 1990 y 2001, en donde quiero mostrar simplemente un par de números importantes. Es decir, ¿qué implicó en términos de las finanzas públicas el canje de deuda por privatizaciones? Acá lo que vemos, como además los títulos en el canje se reconocieron a valor nominal, no a valor de mercado, porque cotizaban al 15% en el momento del canje, estábamos en default y casi en una situación, bueno, casi no, en una situación hiperinflacionaria. Entonces, lo que vemos aquí es que si consideramos en todo el periodo cuánto se recaudó por privatizaciones a partir del canje, lo que vemos es que el Estado recaudó, considerando los títulos a valor de mercado, 23.851 millones de dólares, mientras si los consideramos a valor nominal, rescató un poco más de, bueno, casi 33.000 millones de dólares, digamos. Esto fue lo que se pagó por las empresas de telecomunicaciones, las aerolíneas de bandera, la empresa de agua y saneamiento más importante, una de las más importantes a nivel mundial, que era Obras Sanitarias, energía eléctrica, todo el sistema de energía eléctrica que fue fragmentado, lo mismo el sistema gas del Estado y todo el sistema de producción de gas natural del país, generación, todas las fases, me refiero a transporte, distribución, los puertos, las radios, los canales de televisión, la empresa petrolera estatal, YPF, las petroquímicas, los astilleros, la siderurgia y otros, ¿no? Estamos hablando del patrimonio público construido durante todo el siglo XX por la sociedad argentina. Las empresas públicas privatizadas,
tener algunos datos más en la cabeza que nos permitan recordar un poco los impactos de este canje, transfirieron al Estado-Nación, cuando fueron vendidas, sus pasivos, que habían sido tomados en gran medida por la dictadura militar del 76 al 83, y dejaron un pasivo de arriba de los 20.000 millones de dólares al Estado, que tuvo que enfrentarlos, esta vez sin la recaudación de las tarifas, y perdiendo la posibilidad de capitalizar las empresas. Es decir, que el resultado fiscal con privatizaciones de todo el proceso que fue habilitado por el Plan Brady da muy mal para el Estado, para las finanzas públicas. Una recaudación en la mayor parte del periodo, en el periodo de auge de las privatizaciones, negativa. Si a esto sumamos que estas empresas generaron en promedio en el periodo una remisión de utilidades entre el año 92 y el año 2001, que representó el 78,2% de las ganancias percibidas, en síntesis podemos decir, y para esto hay mucho material publicado por la fuente que cité, pero también por muchos otros investigadoras, investigadores y especialistas, el Plan Brady, que fue el último gran canje de deuda externa pública en la Argentina, implicó que el Estado se desprendiera de activos fundamentales, quedó desfinanciado con menor capacidad para capitalizarse y a merced de un nuevo ciclo de endeudamiento externo que condujo a la crisis de 2001. Las nuevas empresas ingresantes de la economía también contribuyeron a agudizar el problema del estrangulamiento externo, y aún lo hacen, e impulsaron una remisión de utilidades al exterior que implicó menor nivel de inversión bruta fija que la que realizaba el Estado antes del default, según los cálculos del área de Economía y Tecnología de la Flaxo. Bueno, teniendo en cuenta un poco la memoria del último canje, quiero marcar algunos problemas que surgen en relación con esta posibilidad de avanzar en el canje de deuda por naturaleza, que está planteando el ministro Guzmán, Cabandier, el presidente Fernández. La ausencia de una agenda pública y de un plan de transición socioecológica que debería ser construido por la ciudadanía de modo vinculante y no por los organismos financieros internacionales y las corporaciones, es el punto central que quiero dejar marcado aquí, que quiero dejar en esta mesa, sometido a discusión, porque no solo no existe una visión compartida dentro del propio gobierno respecto del rumbo a seguir, sino que prima una orientación extractivista en la política de fomento a la producción. Bueno, quiero citar acá que el ministro de Ambiente celebró la prohibición de la salmonicultura en Tierra del Fuego, mientras el de Desarrollo Productivo argumentó que era una decisión equivocada, mientras se fomenta de modo abierto, digamos, sin ningún tipo de selectividad, la minería metalífera, la explotación de hidrocarburos no convencionales vía fracking, negando la existencia de daño ambiental. ¿Sí? La mesa interministerial acaba de firmar aprobar el trigo transgénico con glufosinato de amonio, que sabemos por los toxicólogos y toxicólogas y toxicólogas del país, que es 14 veces más tóxico que el glifosato y que ya está cultivándose en la Argentina sin consulta previa, sin evaluación de impacto. Se avanza en el acuerdo firmado con China por las megagranjas porcinas, que van a más que duplicar la producción, digamos, generando una cantidad de impactos ambientales impresionantes. Bueno, es decir, tenemos una situación interna que nos convierte en vulnerables frente a este avance del Fondo Monetario y de las corporaciones en lo que hace a la política de transición socioecológica. Para ir cerrando, principales problemas y riesgos que yo veo para la Argentina y que quiero compartir en esta mesa: la institucionalidad neoliberal consolidada, que incluye la minimización por parte del gobierno del carácter irregular y fraudulento del endeudamiento externo asumido en 2018 con el fondo, y el afianzamiento de la arquitectura político-institucional heredada de las reformas neoliberales que han posibilitado los ciclos de endeudamiento externo previos, es decir, el aporte argentino a los Pandora Papers, es un problema que deberíamos poder afrontar antes de darle participación a las grandes corporaciones internacionales y al Fondo Monetario Internacional en un proceso tan importante para el país. La extrema vulnerabilidad en materia socioambiental agudiza este problema, y el avance de los proyectos extractivistas que mencioné durante la crisis del COVID incluso
también agudizan la situación, el peligro que plantea la situación. A eso se suma la inexistencia de cuentas satélites de contabilidad ambiental con indicadores físicos, no tenemos inventarios, no pudimos ni sancionar una ley de humedales con el incendio de la mitad de los bosques, de la flora nativa del delta, digamos, por ejemplo, del Paraná. No hemos podido avanzar ni siquiera en esas cuestiones en todo este tiempo, ni siquiera en pandemia, que nos permita conocer, proteger los bienes comunes, los servicios ecosistémicos, en un contexto de escasa protección y de incumplimiento generalizado de las leyes de presupuestos mínimos ambientales. Tenemos entonces un agravamiento de la tendencia a la mercantilización de la naturaleza y sus servicios que son soporte de la vida, y corremos el riesgo de perder aún más soberanía sobre los bienes naturales estratégicos y generar una mayor concentración y centralización del capital, ¿no? Del poder económico, acaparamiento de tierras, de agua dulce, de minerales estratégicos. Y a su vez, de iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento después de este, porque como vemos, el acuerdo de facilidades extendidas a 10 años tampoco va a alcanzar. En el marco, conclusiones, en el marco de la ausencia de información oficial precisa al respecto, el ministro Guzmán está avanzando en las negociaciones en los foros externos. El canje de deuda por naturaleza como modo de enfrentar esta nueva crisis de endeudamiento implica otorgarle al capital financiero más concentrado y a las corporaciones asociadas el comando del proceso de transición socioecológica imprescindible para viabilizar la vida, así como el control sobre los bienes comunes y los servicios de la biosfera fundamentales que conforman los territorios. Yo acá daba un ejemplo de cómo se está avanzando. Las corporaciones están avanzando en el campo de la biología, por ejemplo, estudiando la redundancia funcional en los ecosistemas, para poder prescindir de especies sin que se trunque el funcionamiento de los mismos, y facilitar la sustitución de capital natural por artificial, que es lo que propone la economía ortodoxa. Compensar ambientalmente las pérdidas de los servicios de la biosfera, etc. Ello involucra optar por el sendero que profundiza el extractivismo, la dependencia neocolonialista y la pérdida de densidad democrática, así como la injusticia social en todas sus dimensiones, la de clase, las de género, las étnicas, en un contexto de crisis socioambiental y civilizatoria que amenaza la sostenibilidad de la vida, como bien plantea la economía feminista. Se requiere un sistema global de reconocimiento de las deudas ambientales y sociales que los países centrales tienen con los periféricos, que involucran que dejen de apostar a la desmaterialización como única salida y comiencen a decrecer, reduciendo sus consumos, redistribuyendo progresivamente los ingresos y preservando los bienes comunes y la integralidad de los sistemas naturales. Bueno, muchas gracias. Aquí termino, disculpen lo extenso de la exposición, pero la verdad es que era difícil y complejo presentar la articulación entre las dimensiones. Muchísimas gracias, Karina. Y la verdad es que, bueno, por lo menos a mí se me hizo corta, así que creo que esa es una excelente señal de que fue lo más concisa posible. Bueno, muchas gracias. Pasamos ahora a la parte de preguntas y respuestas. Ya se estuvieron juntando un par acá en el chat, pero también sepan que pueden prender su video e interrumpir si quieren, si prefieren hacer su pregunta verbalmente. Empezamos con algunas preguntas que le llegaron que hizo Fran, a Andrés y a Cristian y a Andrés también. La primera pregunta, Andrés, es ¿por qué crees que la investigación no serviría para negociar? ¿Ayuda a construir fuerza política interna? ¿En qué tribunal se podría intentar? Y simplemente mencionó que Olmos Gaona sugiere ir a La Haya con una demanda por derechos humanos. Cristian, en línea con esa primera pregunta, y mostrando el carácter no moral de la deuda en cuestión, ¿a dónde se podría apelar y cómo se puede construir de eso una estrategia político o legal? Y por último, a ambos, ¿qué lugar podría ocupar la conformación de un club o cualquier forma de coordinación de países deudores? ¿Querés empezar, Cristian? Bien, supongo... Empezá, te decía que empieces vos porque sí, mejor. Sí. Bien. Siempre el tema es cuál es el objetivo final de la investigación. Indudablemente la investigación tiene que realizarse, eso es indudable. Lo que
me deja mis dudas es que puedas hacer correr realmente una anulación de la deuda. En última instancia te van a decir, bueno, entonces si es ilegal, devolvenos la plata. Y ahí la cuestión es la relación de fuerzas interna y entre el país y el exterior. Ahí me parece que si querés trazar una estrategia en la cual a partir de la investigación puedas plantear la ilegalidad de la deuda y puedas plantear el no pago de la deuda, tenés que construir poder internamente, que me da la impresión, tal como está planteado el panorama en este momento, que no tenés la correlación de fuerzas suficiente. Lo que en todo caso sí me parece que sería importante, junto con el proceso de investigación, es volver a relanzar la discusión sobre una ley de quiebras. Me parece que eso es indudable porque además ahí podés jugar desde las dos perspectivas con la cuestión de los derechos humanos, y no solo en el Tribunal de la Haya, sino de manera más estructural, volver a tomar la iniciativa como se tomó la iniciativa en 2014 con la cláusula antibuitre para las deudas futuras y plantear de nuevo la discusión sobre conformar una ley de quiebras para estados que permita evitar la cuestión de la vulneración a los derechos humanos, la cuestión del freno a un proceso de desarrollo de las fuerzas productivas y demás. Me parece que esa es una estrategia de negociación más interesante desde la perspectiva de los resultados que podés obtener. Y la alternativa a eso es indudablemente, como plantea Guillermo, directamente declarar la cesación de pagos y a otra cosa. Insisto, no sé si da la correlación de fuerzas internas, porque el no pago de la deuda significa tocar algunos intereses muy fuertes en lo interno, en un momento en el que no sabes cómo va a salir la pelea e intuís que no vas a salir bien parado. Es la impresión que tengo yo. Entonces, me parece que un avance en un replanteo, y eso me lleva a tocar de costadito alguna pregunta que se viene después en el chat, digamos, articular fuerzas para tocar algunos elementos clave de la estructura, de la arquitectura financiera internacional, sería un camino interesante. Y ahí yo no sé si un club de deudores te sirve mucho, pero sí necesitas indudablemente articular con distintos, con otros países, e indudablemente el punto de partida es que entre esos países tenés que nuclear a los que están endeudados o a los que pueden ser golpeados con una cesación de pagos con efecto dominó. Entonces, no sé si un club de deudores es la idea, pero que tenés que articular compromisos y fuerzas con otros países, está claro. Andrés, discúlpame, Cristian, antes de que tomes la palabra vos para contestar tus preguntas, estoy empezando bueno, estoy súper contenta porque hay muchas preguntas que se agregaron en el chat, pero estoy levemente preocupada de que no podamos contestar todas, así que lo que sugiero es que a lo mejor ustedes, los expositores, también lean el chat y tengan la oportunidad de contestar a todas las preguntas que sienten que pueden contestar y que quieren contestar. Así que Andrés, si te queda alguna pendiente, antes de que le pases la palabra a Cristian, por favor, adelante. Bien. El otro elemento que me parece que es importante en este contexto es plantear una serie de cambios que son indudablemente necesarios. Algún tipo de mecanismo de solución del proceso de endeudamiento en momentos de quiebra es
fundamental. Pero a esto tiene que acompañarse claramente, tanto a nivel local como a nivel internacional, un cuestionamiento desde el punto de vista legal de los paraísos fiscales. Esto es clave porque estamos viendo en este momento, algunos se desayunan con que de repente hay lugares donde se puede fugar capitales de manera masiva y evadir impuestos, blanquear dinero mal habido y demás, algo que lo único que se ha hecho en los últimos tiempos es perfeccionar un poco la estructura. Bueno, ahí hay que avanzar fuertemente y de manera conjunta, y me parece que ahí hay un consenso fundamental, porque ahí también las potencias en muchos casos se ven fuertemente afectadas en su fiscalidad. Donde probablemente haya menos, digamos, menos consenso, pero me parece que es no menos importante, es introducir de nuevo restricciones muy fuertes a los movimientos de capitales financieros, retomando algunas viejas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional de finales de los 40, principios de los 50, y que cuando se eliminaron dio lugar al proceso que conocemos de los 70 para acá. Y en ese contexto también hay otro elemento fundamental. Planteaba Karina la cuestión de la desmaterialización. En ese contexto, el impulso de la economía virtual ha sido un elemento fundamental para cuestionar el poder de los estados nacionales en materia fiscal, pero por ejemplo también en materia de normativas laborales. Y entonces ahí tenemos un gran bolsón que hay que aceleradamente regular a nivel nacional e internacional, no solo por la cuestión de la deuda, no solo por la fuga de capitales, no solo por la evasión impositiva, sino también y fundamentalmente, yo diría, por la precarización masiva del mundo de trabajo en todos lados. Entonces ahí hay otra cuestión central. En ese contexto aparece también la discusión en torno a China y la posibilidad a partir del Common Framework de empezar a introducir a China o articular con China en materia de las negociaciones, lo que algunos casos como el de Zambia en los últimos meses ha mostrado es que es un proceso muy difícil, sobre todo porque estamos en un marco de una competencia internacional creciente. Había algún autor de hace algunos años que decía que en este tipo de procesos es muy difícil no desembocar en una guerra. Probablemente el conflicto se resuelva de otra forma y no de un conflicto armado directo, pero lo concreto es que el proceso de competencia y la disputa por la hegemonía está empezando. Y en ese proceso yo creo ver a largo plazo tensiones cada vez mayores. Al revés, la crisis es cada vez más palpable, y entonces esa crisis económica, social, ecológica o ambiental obliga de alguna manera a empezar a plantear canales de negociación. Y tal vez en ese contexto lo que haya que marcar claramente es que necesitamos un proyecto nacional muy fuerte para evitar lo que Karina nos planteaba como uno de los grandes riesgos, que esa agenda que se impone por la crisis sea determinada, sea manejada por las grandes corporaciones. Muchas gracias, Andrés. Creo que hiciste un excelente resumen contestando todas esas preguntas. Cristian, te paso la palabra. Bueno, gracias. A ver, creo que una de las preguntas era acerca de la mejor estrategia. Bueno, yo no sé cuál es la mejor estrategia, pero digamos, sí creo que mejorar la argumentación seguramente va a lograr que va a hacer que la estrategia sea más efectiva, ¿no? O sea, mejores
argumentos hacen que una estrategia para lograr algo sea más efectiva. Y entonces me parece que en este sentido es importante identificar cuáles son digamos, las razones por las cuales las deudas no son legítimas o no son inmorales. Y si no identificamos correctamente esas razones, entonces no va a ser efectivo y exitoso el reclamo, ¿no? Lo digo porque hay otras líneas, otra gente que por ahí hace foco en cuestiones que no son adecuadas. Dicen, por ejemplo, que las deudas no son válidas o son ilegítimas porque son demasiado grandes, ¿no? Porque los países deben mucho. Bueno, a mi parecer, que un país deba mucho no hace, que uno deba mucho o poco, digamos, no implica que una deuda sea inválida o no, porque uno puede deber mucho y la deuda ser válida o viceversa. Entonces no es tanto la cantidad lo que uno debe, o mismo el enfoque de deuda por naturaleza, que creo que quizás es una estrategia que no va por buen camino porque también asume que la deuda es válida y es legítima. O hay otros que dicen, bueno, vamos a calcular cuáles son las consecuencias de entrar en default o no, y entonces dicen, bueno, si las consecuencias son malas, entonces paguemos la deuda. Me parece que lo importante en todo caso es entender qué es exactamente lo que hace una deuda inválida, que tiene que ver para mí con los criterios que yo di antes, y después plantear esos criterios en los foros de negociación, ¿no? Que pueden ser las organizaciones sociales desde ya, o digamos, el poder legislativo, pero sobre todo desde el poder ejecutivo. Yo no estoy escuchando actualmente desde el poder ejecutivo en las negociaciones y en los foros de negociaciones ninguno de estos argumentos que hagan hincapié o que cuestionen o que siquiera mencionen posibles argumentos para cuestionar la legitimidad de la deuda. Y me parece que sería importante que Argentina y otros países también lo hagan, ¿no? Entonces, también otra de las preguntas del chat era acerca de un posible lugar que tendría un club de deudores. Bueno, evidentemente la estrategia de negociación de un país es mucho más débil que si se junta con otros 20 países que están en la misma situación, ¿no? Entonces creo que sería más efectiva la negociación si hay un club de países deudores que coordinan entre ellos sus políticas o su negociación. Bueno, había otras preguntas más adelante, pero por ahí mejor paro ahí y seguimos con otras cosas. Perfecto. Karina, te paso la palabra y simplemente recordarles que ahora en 5 minutos o algo así, también nos gustaría concluir este evento con un video. Así que, Karina, la última intervención va a ser tuya antes de ver el video. Bueno, gracias. Bueno, yo respondo dos de las, que creo que vi dos, si me olvido de alguien, discúlpenme, pero no vi más que dos preguntas. La primera es tuya, Anaí, que tenía que ver con esto de cuáles son las condiciones que yo estoy pensando, por lo menos, o percibiendo como necesarias para construir una agenda pública de transición socioecológica en la Argentina. Y bueno, ahí me parece que más allá de la posibilidad de que surja un partido verde, entre comillas, o no, porque ya hay partido verde, no, el problema que tenemos en la Argentina me parece que el sistema político está desvinculándose crecientemente de las demandas populares. Hay un problema, una crisis de legitimidad muy profunda. Los movimientos sociales de todo tipo no se vinculan, no tienen representación política contundente, y por lo tanto las instituciones funcionan de alguna manera como a espaldas de esa movilización. Las demandas más fuertes van permeando por movilización, por presión, por lucha, pero la verdad es que nosotros tenemos que modificar este sistema en un sentido más democrático, porque está claro que es una deuda de la democracia. Y ese es un obstáculo muy importante, quizás es el más importante que yo veo.
hay mucha propuesta, hay mucho movimientos sociales de todo tipo, pero no, esas propuestas no llegan a los ámbitos de poder en donde se termina decidiendo en las cúpulas, y a espaldas de los territorios, de los procesos de participación popular, de construcción democrática por abajo, que son muy ricos y muy importantes en el país. Y después, la pregunta de Francisco sobre la cuestión de cómo veo, o si veo alguna posibilidad de que estos canjes de deuda por naturaleza que se plantean funcionen en un sentido positivo. No lo dije así exactamente, pero es lo que yo por lo menos entendí. A mí me parece que ahí la cuestión clave no es tanto capital extranjero sí, capital extranjero no, sino qué es lo que se le otorga al capital extranjero y a estas corporaciones. En primer lugar, no a la transferencia de propiedad ni concesiones de largo plazo de activos estratégicos no reproducibles, bienes comunes me refiero, que eso sería gravísimo. Todo lo que afecta a la soberanía, ¿no? A la soberanía social, ¿no? No estoy hablando solo de la estatal. Este punto me parece un punto insoslayable, y no transferir poder económico y regulatorio en relación con cuestiones esenciales que el Estado y el ámbito público local debe continuar de alguna manera teniendo bajo su órbita, porque eso es lo que ha ocurrido con el canje anterior. El Estado perdió capacidad regulatoria y hoy no controla, no puede, es decir, está de alguna manera muy limitado para actuar, y por supuesto el Estado y a su vez el ámbito de lo público, que es más amplio que el Estado y que es lo que tenemos que fortalecer. Acá el límite básico, y con esto cierro, me parece que es no solamente la heterogeneidad y la falta de acuerdos estratégicos en este sentido y las contradicciones, y más bien el perfil extractivista de la alianza de gobierno, sino también el acercamiento de la heterodoxia económica a la ortodoxia. Nosotros estamos en este momento presenciando situaciones muy novedosas, que es que los economistas, las economistas, les economistas heterodoxos adoptan acríticamente recetas neoliberales y sin dar ninguna explicación. Entonces aquí tenemos que discutir mucho también desde la cuestión de la enseñanza de la economía, desde qué es economía crítica hoy, cómo podemos aportar desde la economía crítica y feminista una mirada superadora de estos problemas que estamos viviendo. Y la cuestión del pensamiento me parece que está operando como un obstáculo muy importante, ni siquiera podemos discutir. Está obstaculizando hasta el debate público. Son solo agravios, que ambientalismo bobo, que desarrollismo bobo, y eso no conduce a nada, porque mientras tanto la transición socioecológica va a ocurrir, es decir, la socioambiental, porque las corporaciones van a avanzar y los organismos internacionales van a avanzar. El problema es que socialmente estamos para atrás, ¿no? Bueno, básicamente creo eso, y que hay que apostar a una reestructuración, es una oportunidad de reestructuración esta transición, que si con lucha social y con participación democrática puede ser en un sentido más justo y más democrático, pero si no la hay, no va a ser de esa manera, sino que va a ser más concentradora y más desigual, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos, Karina. Propongo ahora entonces concluir el evento, a no ser que alguno de los otros y de las otras organizadoras quieran decir algo, con el video que va a compartir Andrés. Bien, una breve introducción para lo que quería compartirles. No solamente la Argentina tiene serios problemas de deuda, hay otras regiones que también están fuertemente afectadas, y especialmente cuando pensaba en la cuestión del cambio climático, yo pensaba que se lo puede ver desde dos perspectivas distintas. Por un lado, quién y cómo organiza el proceso de transición, pero por otro lado, cómo el cambio climático puede golpear a países fuertemente endeudados que no provocan ese cambio climático, pero que reciben de manera directa sus efectos. Y en ese sentido hay un movimiento muy fuerte en el Caribe que se ve afectado cada vez más por tornados cada vez más fuertes y cada vez más frecuentes, que tienen que ver justamente con ese cambio climático que no provocan, y que lleva a situaciones tales como
en algún país caribeño, por ejemplo, tiempo atrás hubo un tornado que destruyó media isla el día antes de que cayera un vencimiento importante con el Banco Mundial. Y al día siguiente el Banco Mundial dijo, bueno, realmente es muy dramático lo que ha pasado. Eso sí, en las reservas, por favor, el crédito vence hoy. No hay forma de que eso condicione el pago. Entonces, Jubileo Caribe está haciendo un movimiento muy fuerte de concienciación sobre esa problemática y la cara visible de ese proceso, Jerome Belfont, hizo un pequeño videíto con un reportaje que le hicieron algunos colegas de Jubileo Alemania, o sea, de Alasia, hace algunas semanas, en donde aparece esa cuestión y aparece además la cuestión del COVID. Es un video cortito que les comparto entonces inmediatamente. We are 1 year into the pandemic now. What is the current situation in small island states like Grenada? And what impact did the pandemic and the global recession have on a country like Grenada? Due to the island being shut down for months in 2020, from March to August, up to today, we're still completely closed off to the UK and Europe. We have flights coming in from the US and Canada, and that's it. Even inter-regional tourism and travel has been affected by the pandemic. And on the economic side, our economy decreased by 9-point-something% in 2020. And we're only expecting around 1% of growth in 2021. And so the government took on additional debt. We got an allocation of $24 million from the IMF to put towards measures of COVID-19. And in a statement that the Prime Minister made late last year, he said that we're one catastrophe away from complete ruin. The G20 established a debt relief scheme, the DSSI, and the Common Framework to support countries in their fight against the pandemic. What is your view on these initiatives? Did they help? And what else would highly indebted small island states need to tackle the different vulnerabilities they are facing? The G20 debt relief scheme was actually a moratorium, which we received from March 1st to December 31st, 2020, which means that come January, we had to start paying off again our monthly payments that were due. So it was not a situation where it helped towards the funds going towards the people, the vulnerable persons who really needed it. And at the time, that was a lot because we have tourism, which makes up almost half of our sectors here, almost half of our workforce. We had all these people jobless. Our unemployment rate last year went up to over 46% of Grenadians. And so the government had to now create a social program for unemployment relief. Our social programs here, we have sick benefits, we have health benefits, and we have death and retirement benefits. There was nothing to do with unemployment. So we do not have a state unemployment or company unemployment. And so the government now had to take on this extra burden. And what they found out was that there are a lot of small businesses operating that were not registered. And so when persons had to register for the relief, we had all these people coming in who were not catered to. And so the funds didn't really go anywhere to provide much relief. And whereas we were shut down for basically, you can say from March to December, the relief was only given for March, April, and May. Some persons got up to June last year. And so July to December, quite a few persons were still unemployed. Well, earlier this year started picking up
We had some places reopening, some persons started their own small businesses, whether it was to do with in the food industry. However, the tourism industry is still barely functioning at the moment. Yes, yes. And so for the DSSI, it maybe would work for some people, or the G20, sorry, but for us, no. Our economy is barely growing right now. And now we have an extra 24 million that we need to pay back the IMF for. And so it's just, we're bleeding more than we're covering at the moment. Yes, yes. Can you say a few words on Jubilee Caribbean and your mandate? In what ways can citizens here in Germany support your demands? At Jubilee Caribbean, our mandate is always to advocate for the vulnerable persons in society. Recently, based on the last Eastern-based study done on poverty in the Eastern Caribbean, Grenada has the highest rate of extreme poverty. Most of our debt has come from loans to cover the effects of, we had Hurricane Ivan in 2004, Emily in 2005. So within a space of 6-7 months, we had 2 hurricanes. One was a major storm that destroyed over 95% of the island. After the hurricane, we had persons living under tents and tarpaulin for months, even years after, because they couldn't afford to put back on their roof or anything like that. The citizens of the Caribbean who can't speak for themselves, who might not have a voice, then we become their voice and advocate for them with the government. Individually, we do not have very strong voices. And as a region, we don't always come together on the same issues, or we'll tackle an issue for a year and then, move on. And so now with the pandemic, the issue of climate change has been put on a back burner. However, come next week, Tuesday, it will be the start of the 2021 hurricane season. It's going to be a very active season. And so now we'll have to think of another event, or, live in constant limbo of whether or not we'll get a hurricane, whether or not, we will make it through, whether we'll have another 2004. When I was in Germany in 2019, there was a campaign where a person signed the brochure and submitted that in the event of a natural disaster in the Caribbean, then the citizens who signed up will now write letters and put pressures on your Minister of Finance to support the call for debt relief, moratoriums, any assistance financially really towards the Eastern Caribbean islands affected by hurricanes and other natural disasters. And so that would really help to get the word out there, to get people aware. Because when you think about it, Germany is so far from Grenada, even the rest of Europe is so far, and we're just a speckle in the sea compared to other big countries. And so any word of advocacy would be greatly appreciated, any support, anything really, yeah. Thank you very much, Sharon. We hear your voice and Bien, un poco, como les decía, la síntesis de los nuevos programas del fondo en la pandemia o del G20 que no han servido para resolver el problema de fondo, y la cuestión climática que nos sacude por arriba de la cabeza. Muchas gracias, Andrés. Bueno, le paso la palabra a los organizadores y las organizadoras en caso de que quieran concluir con algún comentario más, y si no, ya nos despedimos. Anaí, yo te agradezco a vos y agradezco a todos y todas los participantes, en principio a quienes expusieron, pero a todos quienes estuvieron atentos, atentas, porque realmente es un debate que tiene muchísimas aristas y que con la sobrecarga de actividades que hay, que hayamos sido 45 personas prestando atención a este problema, no es poco. De manera tal que agradezco, es un debate que no se clausura aquí, esto va a quedar colgado en el YouTube, en el canal de YouTube de la Sociedad de Economía Crítica, y bueno, les invito a seguir participando del resto de las actividades que va a estar durante todo el mes de octubre en las jornadas de economía crítica y feminista. Gracias y nos vemos. Son los problemas de hablar de manera neutral.
corres el riesgo de transformar el objeto directo en objeto indirecto. Con less, por ejemplo, cuando el less es para el objeto indirecto. Yo creo que se transmitió la idea, no te preocupes. Muchas gracias. Chau, chau. Chao, muchas gracias.